Como decía en el comienzo, estamos en una serie que estoy desarrollando durante este mes que tiene que ver con las relaciones interpersonales o con aquello que en la Biblia aparece como los unos y los otros, o sea, aquella tarea, aquella responsabilidad cristiana entre unos y otros. Hemos tratado algunos temas puntuales y algunos temas un tanto a veces fuerte, como ha sido el de la unidad del cuerpo de Cristo, el perdón. El viernes hemos tratado acerca también de estar en paz con todo el mundo en un tiempo realmente difícil, ¿no? Como el que estamos transitando a nivel mundial con el tema ese justamente. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema que he titulado ¿Puede haber un mundo mejor que este? ¿Puede haber un mundo mejor que este en el que estamos viviendo? Dos versículos del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Y sobre eso queremos reflexionar en esta mañana. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, la versión de los 60, que seguramente es la que usted tiene abierta allí, o por lo menos la más tradicional, dice de esta manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, ámense unos a otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y una versión más moderna, que es la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera, siempre en Romanos 12, 9 y 10, no finjan amar a los demás, sino ámenlo de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Dios bendiga su palabra en esta mañana y vamos a reflexionar en un tiempo prudencial en esta mañana acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si le ha sucedido o no, pero últimamente escucho muy seguido pronunciar esta frase que no sé si se ajusta o no a la realidad, pero la escuchamos muy seguido. Escuchamos a muchas personas y a veces nosotros mismos decimos: vivir en este mundo es una cosa de locos, ¿no? Mucha gente dice esto y a veces a nosotros también se nos escapa, ¿no? Creo que sin querer o a veces sin pensarlo mucho, lo decimos, ¿no? Es interesante que este juicio de valor que hacemos acerca de la locura que puede estar transitando el mundo, tiene un peso dependiendo del lugar, la circunstancia donde eso se suceda. Evidentemente, si usted o si nosotros todos aquí hoy estuviéramos viviendo en el país de Ucrania, usted sabe que están allí con Rusia a punto de casi comenzar una guerra, una invasión. La preocupación es totalmente distinta, y el peso de la expresión es mucho más fuerte. Pero a veces cuando lo decimos tal vez por alguna circunstancia no mayor que sucede a nuestro alrededor. Ahora, permítame conectar esta frase de vivir en un mundo de locos con algo en el principio de las Escrituras. Cuando uno va al Génesis, allí en el capítulo 1, ¿qué es lo que uno encuentra? Es a nuestro majestuoso Dios creando día por día esto que llamamos mundo, esta tierra preciosa, todo el universo, toda la creación, de una manera tan maravillosa, tan espectacular, al punto tal de que cuando usted llega al versículo 25, después de ver toda la majestuosidad y la manera en que Dios crea y ordena al mundo, dice el versículo 25, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. La pregunta entonces surge es, ¿cómo hemos llegado a este punto de considerar de que vivir en este mundo es una cosa de locos?
o qué realmente pasó, o qué responsabilidad o qué cosas tenemos nosotros que ver con esta situación. O sea, considerar de que Dios ha creado algo tan hermoso, tan majestuoso, tan ordenado, tan bien planificado, a lo cual nos incluyó a nosotros como parte de esa creación, y hoy nosotros consideramos que esto está totalmente loco. En estos días, mientras meditaba en este mensaje, leí una frase que me llamó la atención. Dice: en un mundo lleno de hipócritas, la sinceridad será siempre una amenaza. Y acá voy a una segunda frase que ya es más directa con nosotros. Porque esto de la responsabilidad de un mundo mejor, del cual es la propuesta bíblica en esta mañana, nos incluye a nosotros. Así como algunas veces se nos escapa de que vivir en este mundo es una cosa de loco, ahora, si estamos en el proceso, en el deseo, en la ansiedad de que este mundo sea mejor, nos incluye a nosotros. Entonces aquí voy a otra frase que no solo la he escuchado, sino que algunas veces me la han dicho y que se las quiero volver a transferir a ustedes, porque seguramente ustedes también lo han escuchado, se le han dicho. Yo no me hago cristiano porque todos son unos hipócritas. ¿Se lo han dicho? O tal vez, para suavizar la cosa, yo no me hago miembro de esa iglesia porque en esa iglesia hay muchos hipócritas. ¿Cómo confrontamos estas expresiones que a veces nosotros mismos decimos? Evidentemente hay alguna realidad preocupante en cuanto a la situación del mundo, cómo va y en el camino que va. Y evidentemente hay una situación preocupante, aquellos que somos hijos de Dios, que nos consideramos cristianos, que somos parte de un cuerpo de Cristo como es la iglesia, cuando estas cosas se mencionan. Tal vez en algún sentido no sea la razón total o la realidad total, pero evidentemente, como decían en mi pueblo, cuando el río suena es porque agua viene. O sea, quiere decir de que en alguna manera sí algunas cosas están pasando. Ahora, ¿nos quedaremos solamente con el análisis, con la preocupación, con la carga de que el mundo está desquiciado y de que algunos cristianos son unos hipócritas? ¿O buscaremos bíblicamente enseñanza que nos ayuden a superar la situación? El tema de esta mañana nos confronta con esa realidad. Todos anhelamos vivir en un mundo mejor. No hay ninguna persona que no desee vivir en un mundo mejor. Pero evidentemente choca con la realidad cuando nosotros, los que nos consideramos cristianos, hijos de Dios, no hacemos mucho aporte para que ese mundo sea mejor. Es natural que nuestro pensamiento siempre sea, y eso es muy de argentinos, ¿no es cierto?, que la culpa la tiene el otro. Esto no mejora porque el otro no hace. Esto va mal porque el otro hace las cosas mal. Como que yo no tengo nada que ver en esta cuestión. Y creo que aquí es un punto que debiéramos considerarnos nosotros y preguntarnos qué compromiso o responsabilidad tengo yo como cristiano para mejorar este mundo. El consejo de Pablo que le da a Tito allí en su segundo capítulo, en el versículo 11, le dice de esta manera: este amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos, fieles a Dios y pensar bien todo lo que nosotros hacemos. Aquí comienzo a llevarlo y a llevarme a mí mismo a las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos con respecto
a las relaciones que mantenemos con otras personas y a ese anhelo profundo de que el mundo sea mejor. Dice, Dios nos enseña que debemos dejar de hacer las cosas mal. ¿Consideramos alguna vez que hacemos algo malo? Y desear de que el mundo, dice, deje de hacer lo malo. El desafío para el cristiano es vivir, por supuesto, de manera diferente. No esperar que el otro cambie para que las cosas vayan mejor, sino cambiar yo primero para afectar, para permear la vida, la voluntad, el deseo de esa persona para que las cosas cambien. Hoy estoy con las frases. Hay una frase que dice que si tu sueño es cambiar el mundo, empieza por cambiar tu vida primeramente. Y no trasladarle a los demás lo que crees que debe ser. Voy a entrar en el pasaje de esta mañana. ¿Qué nos dice Dios respecto a esto de cómo lograr un mundo mejor? Solo 2 puntos en esta mañana para desarrollar este principio bíblico o estos principios bíblicos que están aquí para este deseo de un mundo mejor que me incluye a mí como cristiano. Y veremos qué dice la enseñanza. Dice Pablo entonces en el versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. 3 cosas hay aquí: hipocresía, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. La versión del lenguaje actual dice, no finjan amar a los demás, sino ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Comencé diciéndole que estamos anhelando un mundo mejor y que Dios hizo una creación perfecta, la cual nos incluye a nosotros y que nos ha creado a su imagen y semejanza con un propósito de que este mundo fuera bueno y de que pudiéramos disfrutar y vivir en este mundo de manera feliz. Pero déjeme darle un dato estadístico escalofriante desde el comienzo. O sea, en esa creación, aparte del pecado de Adán y Eva, del cual menciona la Escritura allí en el capítulo 2 inmediatamente acerca de el pecado que producen los dos, déjenme decirle estadísticamente que la raza humana no tardó una generación antes de producir el primer asesinato. El primer asesino ya estadísticamente figura ahí. ¿Cuándo? Cuando Caín mata a su hermano Abel por envidia. ¿Recuerda eso? Dice la Escritura de que vio que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Eso enojó a Caín y terminó produciendo la muerte. Ahora, aquí Pablo en Romanos 12 nos desafía a los cristianos a vivir con un pensamiento transformador. No se adapten a este mundo, sino transfórmense. De tal manera que podamos lograr este mundo mejor, donde el amor genuino, sin hipocresía, sin falsedad, como menciona el pasaje, no es algo que yo le esté diciendo a usted o me esté diciendo a mí, sino es lo que dice la Escritura, sea la máxima representación del cristiano viviendo como tal. Pablo utiliza la palabra hipocresía, que no tenía una traducción completa o total en el idioma original. Ahora, la idea es que esto se aplicaba a aquellos que tenían la profesión de actores, de hacer una representación. Aquí que tenemos varios actores, y en esa representación, para caracterizar una persona, se colocaban una máscara. Y de ahí toma esa idea, esa imagen de hipocresía. O sea, el mandamiento aquí de Pablo, cuando nos dice de que no seamos hipócritas, en alguna manera nos está diciendo, por favor, no te pongas la máscara de cristiano
sino muestra la realidad de lo que eres. No finjas, dice otra versión más moderna, no demuestres de que amas a otro, de que respetas a otro, de que quieres algo mejor, pero que en realidad no lo practicas. Cuando Pablo le habla al joven Timoteo, a quien estaba formando en las lides del Evangelio y lo estaba preparando para la tarea pastoral, le dice lo siguiente, le dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, a ese joven. Lo que en alguna manera Pablo le está diciendo a Timoteo: tu fe es verdadera, no estás actuando simplemente como un cristiano. No es que te estás poniendo una máscara y estás representando algo que en realidad no eres. En este pasaje aparecen de manera contrastante o chocante el amor y el odio. Son dos sentimientos que conviven dentro de nosotros. Son reacciones naturales, están dentro de nosotros. Y según la situación salen a la luz, ¿no? Si algo nos gusta, decimos: yo amo esto. Aunque sea una cosa trivial, una cosa sin importancia. Yo amo esto. Y de la misma manera, cuando algo no nos gusta, decimos: yo odio esta situación, yo odio esta comida, yo odio esto. Tal vez no tiene el peso total de lo que las palabras implican, pero en alguna manera está reflejando lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta. Nos identifica con ese estilo de razonamiento y de vida. Esta definición, la que Pablo presenta aquí, va muy adaptada a lo que yo leí en el comienzo de la apertura de este culto. Recuerdan que le leí todo el capítulo 13 de Primera de Corintios, la carta del amor. Y yo le decía: no es para celebrar una boda, es que muchas veces asociamos ciertos pasajes o ciertos pedazos de la Escritura, trozos de la Escritura, para decir acerca de algo o justificar alguna cosa. Y creemos que ese pasaje es solamente exclusivo para una boda o para una pareja. Pero en realidad está hablando de todo lo que realmente tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cómo actuamos? La segunda cosa que aquí se menciona es no solo que debemos amar como Cristo nos amó, sin fingimiento, sin máscara, sino que va un poco más allá. Dice: aborrecer lo malo. Es muy interesante cuando uno analiza, o cuando uno estudia, o cuando uno mira el pasaje de Romanos 12, uno sabe perfectamente de que Pablo no estuvo presente en la presentación, en la exposición, en la enseñanza que Jesús hizo del Sermón del Monte. Sin embargo, usted ve que muchas de esas cosas están caracterizadas aquí. O sea, Pablo tenía ese conocimiento, ya sea porque se lo habían transmitido o porque el Espíritu Santo de Dios se lo había revelado. La cuestión es que él toma esas mismas enseñanzas y, como siempre yo les digo, al igual que Jesús, las va recreando, les va dando una potencia aún mayor. Entonces dice: no solo no nos pongamos una máscara de cristiano, no solo que nuestro amor no debe ser sin fingimiento, sino que además dice: debemos aborrecer lo malo. Aquí esta traducción de aborrecer lo malo no tiene todo el peso que debería tener en la expresión paulina. Lo que Pablo dice es algo mucho más fuerte. O sea, aparece solo una vez esa palabra en todo el escrito de Romano, y la palabra es odiar. O sea, odien lo malo, sería la traducción correcta, ¿no? La propuesta es aquí que no solo debemos amar con todas las fuerzas que Dios nos provee, sino que de la misma manera, dice, debemos
odiar todas aquellas cosas malas. Por eso decía anteriormente que a veces con toda liviandad decimos, ay, yo amo esto, yo odio esto otro. Pero aquí la expresión tiene un poder mucho más fuerte y que tiene que ver con esto que estamos viviendo en esta época y que no es propia de nosotros, sino que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia y ha ido creciendo cada vez más y más. Y yo los llevé recién a Ucrania, pero puedo venir aquí. Nuestra ciudad se ha vuelto violenta. Yo estoy seguro que más de uno tiene esa expresión. Vivir en nuestra amada ciudad es una cosa de locos. ¿Por qué? Por todo lo que va aconteciendo. Entonces, Pablo aquí dice, no solo que no finjas que estás amando a alguien, sino que además de esto, odia las cosas que se están haciendo mal. Pero como les decía, Pablo fue instruido por Jesús en el Sermón de la Montaña, donde no estuvo presente, pero que Dios se lo reveló a Pablo de alguna manera, y dice, no solo odiar lo malo, y acá viene la otra milla o el agregado, sino que debemos seguir lo bueno. La palabra seguir acá tiene varios sinónimos. Es adherirse, aferrarse, pegársele a uno. O sea, no solo que no debes fingir que amas, no solo debes odiar lo que está mal, sino que además dice, debe pegársete a ti, debe estar impregnado en ti, dice, el seguir las cosas buenas. Porque si estás anhelando y soñando con cambiar este mundo, es necesario que estas cosas aniden en cada uno de nosotros. Es que debe estar presente siempre en nosotros esta actitud cristiana de estos tres pasos, de estos tres andariveles que debieran ser de manera natural en nosotros, si anhelamos lo que anhelamos. Lucas 6:45 define en alguna manera cómo debemos actuar los cristianos como buenas personas. 6:45 de Lucas dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese que la enseñanza es simple. Da los pasos para corregir los errores que vamos cometiendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso le decía que esas cosas que a veces expresamos como que corresponden a otro o que otro debería hacerlo, nos involucra a nosotros. Y si realmente queremos cambiar las cosas, dice, debe comenzar por nosotros el cambio para que se haga efectivo. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana está, por supuesto, en el versículo 10, y esto es dos expresiones del amor, fraternal y honroso. Dice Pablo, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En la versión más moderna dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrar mutuamente al hermano. Aquí Pablo repite dos veces la palabra amor. No se ha equivocado ni está en repetitivo, sino porque la primera expresión es aquel amor que le tributamos tal vez a un amigo, a una persona muy cercana, a alguien que generosamente comparte con nosotros cosas personales, privadas, con quienes tenemos una afinidad. Y ese ámense unos a otros va dirigido a eso. No es que no tenga el peso y la potencia de lo que Pablo dice, pero está hablando de ese abarcativo. Pero va al segundo amor, que es, dice, ámense unos a otros con amor fraternal. Y aquí
el amarse a otros de manera fraternal es el afecto que tiene y que debería tenerse en los miembros de una familia. O sea, son aquellas donde hay lazos profundos entre unos y otros. Por supuesto que podemos tener conflictos, diferencias, situaciones incómodas en nuestra familia, pero hay algo que permanece, es que en alguna manera hay siempre una chispa de amor que mantiene viva la fe de esa familia, refiriéndonos, por supuesto, a la familia de sangre. Ahora, esto es lo que quiere que Dios que nosotros sintamos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo. O sea, traslade eso ahora de su relación familiar, personal, con la familia de la fe. Empieza por nosotros, sigue por nuestra propia familia más cercana y se extiende a nuestra familia de la fe. O sea, Dios quiere realmente que eso suceda en nosotros. No debe existir en nosotros aquella expresión que dice, yo no puedo hacerlo, yo no lo puedo amar. Eso tiene que ver con nuestras emociones. Y en este caso, la expresión bíblica no es emocional, sino es mandataria. O sea, es un mandato. Cuando Dios dice esto, es que justamente es un mandato que debemos cumplir. Por lo tanto, razonemos de la siguiente manera. Cuando Dios da un mandato, debe realizarse en las fuerzas que Dios da y no en mi propia fuerza. O sea, si yo quisiera por mi propio emocionalismo, por mi propio deseo, amarlo, tal vez no va a funcionar. O por lo menos no va a ser duradero. Ahora, cuando tomo la potencia de Dios en mi vida, porque Él me ha amado primero, yo tengo ahora el potencial, la capacidad de poder amar, entonces sí, es posible. O sea, no lo haga como un mandamiento personal en su propia fuerza, hágalo como el mandamiento que Dios nos da. ¿Por qué? Porque dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios en nosotros, sí, eso todo es posible. Y Él puede darnos la capacidad de amar sin fingimiento, sin ponernos la máscara, de odiar o aborrecer lo que está mal y seguir lo que está bueno. Dios, cuando nos pide algo, también nos da los medios, las herramientas, la fuerza, el potencial para poder hacerlo. O sea, Él no nos deja solo, sino que nos da todo eso. Amar, por lo tanto, no es un sentimiento, sino es una decisión. O sea, por eso Dios agrega que además de esto debemos, dice, deleitarnos en honrar también a otros. O sea, es la segunda parte del versículo 10. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. O sea, en alguna manera, y por supuesto, la honra es diferente al amor. Ahora, podemos muchas veces honrar a una persona sin amarla. O sea, honramos a un buen vecino, honramos a un buen maestro, honramos a un buen jefe en nuestro trabajo. Ahora, eso no quiere decir que lo amemos. Ahora, lo que propone aquí Pablo es que no solo que lo honres, sino que juntes, dice, también la segunda expresión, y es que también lo tienes que amar. Y ese es el sentido en nuestra familia individual. En nuestra familia suceden cosas que a veces nos deshonran, pero no nos da derecho a dejar de amar a el integrante de nuestra familia. Y esa es la enseñanza. O sea, siempre la enseñanza bíblica tendrá un agregado más, una milla más.
El viernes lo explicaba, lo que significaba llevar esa otra milla. El viernes explicaba lo que significaba dejar la capa. Significaba sufrimiento, pagar un precio. Porque la capa era lo único que no se le podía quitar a nadie por ley. Porque ir la otra milla era una obligación que estaba dentro de la ley romana. Entonces, aunque dolía, había que hacerlo. Y cuando nos plantea esto de que alguien nos ha deshonrado, no significa que debamos dejar de amarlo. Honrar a alguien, a otra persona, como Dios nos manda, que quiere que lo hagamos, es tratar a la otra persona como nos gustaría que nos trataran a nosotros. De la misma manera. Algunas veces honrar significa tratar a las personas aún mejor de lo que se merecen. Y la frase suena fuerte, pero déjeme decirle que eso significa gracia de Dios en nosotros. Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos, porque si no, seguramente desapareceríamos. Dios nos da en su gracia y en su misericordia más de lo que merecemos. Y ese es el desafío que pone sobre nuestros hombros. No solo que lo debes honrar, sino que también lo debes amar. Y no debes fingir que lo amas. ¿Qué significa entonces en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros? Implica que debemos preferir honrar a la otra persona antes que nosotros mismos seamos honrados. Este es un principio bíblico y este es el desafío. Tengamos cuidado de no brindarle solo honra y honor a ciertos tipos de personas especiales, aquellas que nos hacen bien, aquellas que nos caen bien, aquellas que nos gustan por su forma de ser, o aquellas que aún nos convienen por una cuestión económica o material. O sea, le rendimos pleitesía y honra por conveniencia. No ese es el principio. El principio es que debemos honrar como nos gustaría que a nosotros también lo hiciera. No honrar a alguien porque no nos convence. No honrar a alguien, mira, no me convence este. ¿Sabe qué significa? Deshonrarlo. Así lo refleja Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a las personas mejor a unas que a otras. O sea, no podemos hacer favoritismo, dice. No la conveniencia, sino todo aquel que lo merece. ¿Por qué es tan importante que tengamos amor los unos por los otros y prefiramos en honrarnos unos a otros? Primero, porque es un mandamiento ordenado por Dios. Y segundo, porque es el resultado de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Porque usted puede decir, bueno, está bueno todo lo que ha dicho, pero ¿de dónde sale eso? Porque ya no somos los mismos. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene una nueva naturaleza. Tiene un nuevo estilo de vida, tiene un nuevo pensamiento, tiene un nuevo corazón regenerado. Por lo tanto, actúa como persona nueva. Y la preferencia a honrar a otro en lugar de ser honrado a nosotros es también el fruto natural y una demostración de que también nosotros hemos sido primeramente honrados por Dios. Permítame concluir en esta mañana porque el tiempo ha avanzado. A manera de conclusión, 3 preguntas me quiero hacer o quiero compartirlas con ustedes. La primera es cómo hacer todo esto, aunque la enseñanza fue clara. Lo segundo es cómo siento amor por alguien que ni siquiera le caigo bien. Y la tercera cosa es cómo honro a un creyente que hace cosas deshonrosas. Para responder a esta pregunta necesitamos poner en práctica estos 2 versículos. Leámoslo una y otra vez y veamos de sacar la enseñanza. Muchos tenemos el sueño de cambiar y vivir en un mundo mejor.
Y eso es muy bueno, pero debemos darnos cuenta de que si no empezamos por nosotros, nunca veremos cambio genuino en el otro lado. La propuesta bíblica expresada por Pablo es sencilla, pero requiere de un cambio profundo, primeramente en nuestras actitudes. 5 puntos de repaso final y con esto concluyo en esta mañana. ¿Cómo puedo convertirme en ese tipo de persona que desea un mundo mejor y que lo quiera cambiar? 1. Practica el amor verdadero sin hipocresía. No nos pongamos la máscara de cristiano, porque la otra persona lo identifica rápidamente. 2. Aborrecer lo malo. Esto es odiar todo lo que está mal, pero agrega una milla más, seguir también lo que es bueno. 3. La práctica del amor generoso, el que le tributamos a un amigo o a aquellos con los cuales decimos compartir cosas profundas y le amamos. Sin amor solo somos algo que, como decía 1 Corintios 13, como algo que hace, como un címbalo que retiñe, como algo que hacemos ruido, pero en realidad no pasa nada. 4. La práctica del amor fraternal, de familia cristiana, comparada con nuestra propia familia. O sea, empecemos por casa y veamos qué resultado da este mundo que queremos cambiar. Y 5 y último, si queremos ser honrados por otros, comencemos honrando nosotros primero y nos veremos sorprendidos con los resultados. Nosotros no podemos aplicar el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión. Si me hiciste mal, te devuelvo mal. La enseñanza dice, si me hiciste mal, debo devolverte con bien. No solo debo odiar lo que está malo, sino que debo seguir, hacer, aferrarme a lo que está bueno. Deseo que Dios nos dé la sabiduría y la capacidad de poder entender las enseñanzas que son sencillas pero profundas de las Escrituras, que nos llevan a cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones con respecto a las otras personas. Si queremos cambiar el mundo, empecemos por nosotros y entonces veremos resultados. Que Dios así nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Padre Celestial, damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos gracias por esta palabra que hemos podido abrir, Señor. Y como decía Corintios 13, como un espejo nos podemos mirar y tratar de entender y de comprender de que como cristianos tenemos la responsabilidad todos los días como discípulos de Cristo de ir cambiando, de que no podemos tener la máscara de que somos cristianos, pero que en realidad, en el fondo, no solo que no estamos haciendo bien, no solo que no estamos odiando lo que está mal, sino que tampoco estamos siguiendo lo bueno. Ayúdanos, Señor, a entender los principios bíblicos sencillos pero profundos que nos llevan a un cambio de actitud. Si queremos ver un mundo mejor, sabemos que nosotros tenemos que cambiar y mostrar que se puede cambiar. Padre, ayúdanos a meditar cada día en tu palabra para ser mejores cristianos. Te lo rogamos y te lo pedimos y te alabamos por tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.